Y si todo lo que has oído sobre el número 666 está incompleto, y si este número tan temido en iglesias, películas y leyendas no es solo un símbolo del anticristo, sino el reflejo de tres fuerzas espirituales que han atravesado siglos, moldeado imperios y aún operan en las sombras del mundo moderno, durante milenios el 666 ha sido tratado como una maldición. Fue susurrado en los corredores del miedo, predicado como un juicio inminente y transformado en un ícono del mal absoluto. Pero en medio de las ruinas silenciosas de una biblioteca gnóstica olvidada, se encontró un códice cubierto de polvo, tiempo y censura imperial, un manuscrito arrancado de la historia, pero preservado por manos invisibles. Y dentro de él había un secreto que amenaza con reescribir todo lo que creíamos saber sobre el Apocalipsis. Este códice revela que el 666 no es simplemente un número, es una cifra espiritual, un mapa oculto, una firma codificada de fuerzas que actúan no con gritos, sino con susurros, no con espadas, sino con ideas. Y la clave para entender este código está en reconocer que no representa a una sola bestia, sino a una tríada caída, tres entidades espirituales que dominaron épocas enteras con sus influencias disfrazadas de progreso, orden y salvación. Esta revelación no proviene de interpretaciones modernas, sino de escritos antiguos, rechazados por los concilios oficiales. Escritos que escaparon de la destrucción impuesta por emperadores y obispos, pero que ahora emergen como testimonios de una guerra invisible que siempre ha estado en curso. El códice perdido habla de un número que trasciende la simbología y apunta directamente a los bastidores espirituales de la historia humana. Descubrirás cómo el número 6, en la tradición bíblica, representa la imperfección del hombre, cómo las cifras y gematrías fueron usadas para ocultar verdades en las entrelíneas de las Escrituras, cómo las traducciones a lo largo de los siglos distorsionaron el sentido original del texto sagrado, y cómo el 666 se convirtió en un instrumento de miedo, control y manipulación, no solo en el ámbito religioso, sino también en el político y tecnológico. Pero eso es solo el comienzo. La historia que está por revelarse va mucho más allá de la numerología. Nos llevará a los corredores de Alejandría, a los desiertos donde los manuscritos del Mar Muerto fueron escondidos, a los sueños enigmáticos de Daniel y a las visiones aterradoras de Juan. Y en cada paso encontrarás fragmentos de una verdad que fue borrada de la teología convencional. La de que el 666 no apunta solo al fin, sino a un linaje antiguo, corrompido y en proceso de retorno. Conocerás a las tres entidades descritas en el códice. La primera que emergió en Roma, adorada como poder absoluto. La segunda que surgió en las tinieblas del siglo XX, controlando a través de hierro, máquinas y propaganda. Y la tercera, aún por venir, una figura mesiánica seductora cuyo corazón pertenece al abismo, pero cuyo rostro traerá promesas de cura, paz y unidad. Más que eso, entenderás cómo el 666 ya se manifiesta en el mundo moderno, no en tatuajes o microchips, sino en ideologías globalistas, sistemas de vigilancia y falsas espiritualidades que moldean conciencias y corroen la verdad. Y por último, el códice nos da algo que nunca ha sido predicado: la contracifra, un sello espiritual que protege a los elegidos de Dios, un número mayor que el de la bestia, una promesa grabada en el espíritu, no en la piel, un código que resiste al sistema, porque si el 666 es un mapa de las tinieblas, el 777 es el sello del Altísimo, y esta guerra, que parece invisible, está a punto de volverse innegable.
Si crees que ya entendiste todo sobre el Apocalipsis, prepárate para confrontar una verdad que fue ocultada por milenios. Dale like al video, suscríbete al canal y activa la campana. Lo que descubrirás aquí no se dirá en los púlpitos, ni se mostrará en los libros de texto. En el próximo capítulo, revelaremos cómo el número 666 fue manipulado a lo largo de los siglos y por qué su origen es mucho más poderoso de lo que imaginas. Antes de ser temido, el número 666 era un enigma, no un código del mal, sino una secuencia envuelta en misterio, usada para ocultar verdades peligrosas a los ojos de los imperios. Cuando Juan escribió el Apocalipsis en la isla de Patmos, no eligió ese número por casualidad. En Apocalipsis 13:18 dice: «Aquí está la sabiduría. El que tiene entendimiento, calcule el número de la bestia, porque es número de hombre, y su número es 666. Pero lo que pocos saben es que esa frase es una invitación, no una advertencia. Una invitación a descifrar algo que solo podría ser comprendido por quienes conocieran las cifras sagradas y las lenguas originales de las Escrituras. En la tradición hebrea, los números no son solo cantidades, son cualidades espirituales. El número 6 representa la imperfección, el hombre sin Dios, el intento fallido de ser completo. El 7 es el número de la plenitud divina. El 6 es el eco de lo que intenta ser divino, pero siempre fracasa. Por eso, 3-6 forman un ciclo de rebelión, una trinidad profana que imita a la Santísima Trinidad, pero sin santidad, sin gloria, sin luz. En la escritura hebrea antigua, cada letra tiene un valor numérico. Este sistema, llamado gematría, se usaba para ocultar significados espirituales y políticos. Cuando Juan menciona el 666, está utilizando este recurso. Diversos estudiosos señalan que en la gematría hebrea, el nombre Nerón César puede traducirse numéricamente como 666. Nerón, el emperador que persiguió a los cristianos, incendió Roma y culpó a los seguidores de Cristo. Fue considerado la encarnación del mal en su tiempo, y muchos creyeron que Juan estaba diciendo que la bestia ya se había manifestado, pero eso es solo la capa superficial. Con el paso de los siglos, los copistas comenzaron a reproducir los textos en diferentes lenguas. La transición del griego al latín, luego al arameo y finalmente al inglés, causó distorsiones en el valor simbólico del número. En algunos manuscritos antiguos, el número aparece como 616, reforzando la idea de que se trata de una cifra, no de un número absoluto. Esta variación revela que el 666 no es solo un marcador literal, sino una ecuación abierta, un código con múltiples interpretaciones que se ajusta a los contextos espirituales de cada era. Líderes religiosos y políticos se dieron cuenta de esto. El 666 fue usado para acusar a enemigos, controlar poblaciones e incluso justificar guerras. Durante la Edad Media, el número se asoció con figuras como Mahoma, el Papa de Roma o incluso reyes protestantes. En la Reforma, los protestantes usaron el 666 contra la Iglesia Católica. La Iglesia Católica, a su vez, acusaba a herejes basándose en el mismo número. Todos querían identificar a la bestia, pero pocos querían entender el código. Esta manipulación se intensificó en los tiempos modernos. El 666 fue asociado con la tecnología, la globalización, chips subcutáneos, códigos de barras e incluso vacunas. El miedo fue la herramienta más poderosa, pero lo que se perdió en medio de esta avalancha de interpretaciones fue el origen espiritual del número. No nació con el Imperio Romano.
Es anterior, es una marca ancestral, conectada no con un gobernante humano, sino con una entidad que actúa a través de los hombres. El Códice Perdido revela que el 666 es en realidad la suma de tres fuerzas espirituales que operan bajo disfraces históricos. Cada número 6 representa una de estas fuerzas, cada una dominando una era, cada una asumiendo formas diferentes, y todas conectadas a una misma raíz, un ángel caído que fue expulsado de los cielos antes de la fundación del mundo, un espíritu que opera detrás de los tronos, los sistemas y los discursos y que solo puede ser discernido espiritualmente. Juan lo sabía, y por eso escribió en cifra. Sabía que, si hablaba abiertamente, sería asesinado. Sabía que los enemigos de Dios estaban leyendo, así que dejó un código. Y ese código apenas ahora comienza a ser comprendido porque la última era se acerca, la era de la tercera entidad, la bestia que simulará luz y paz, pero que llevará en las entrelíneas de su carisma el sello completo de la corrupción espiritual. El códice no fue encontrado por casualidad. No estaba a la vista ni en los archivos tradicionales de la Iglesia, ni entre los registros reconocidos por los concilios. Estaba enterrado bajo capas de silencio, fragmentado, tachado, casi borrado de la existencia. Su escondite, una antigua biblioteca gnóstica, olvidada en algún punto entre el desierto y la destrucción, una quema ordenada por emperadores y acatada por líderes religiosos que decidieron qué debía o no permanecer en la historia. Ese lugar no era Alejandría, aunque resonaba con su gloria. No era Nag Hammadi, aunque compartía su destino. Era un centro menor, pero cargado de secretos. Sus escribas no solo copiaban evangelios rechazados, copiaban sueños, visiones, códigos. Y allí, entre papiros desgastados y pieles de cordero, cubiertas de tinta casi invisible, estaba un manuscrito que hablaba del número 666, pero de una forma que ninguna iglesia se atrevió a repetir. Los gnósticos que preservaron este códice no veían a los herejes como sus rivales. Creían que el mundo físico era solo un reflejo distorsionado del espiritual, y que la verdadera batalla no era entre reinos, sino entre dimensiones. Al leer sus palabras, se percibe que sus fuentes provenían de algo más profundo que la simple especulación. Citaban voces angélicas, hacían referencia a libros que hoy están perdidos, y describían, con detalles sorprendentes, cómo entidades espirituales operaban detrás de los sistemas humanos, dejando rastros numéricos, símbolos y patrones. El códice, aunque mutilado, preserva una secuencia impresionante de visiones apocalípticas. Una de ellas muestra una estrella caída que, al impactar la Tierra, se divide en tres entidades distintas. Cada una camina hacia un rincón diferente del mundo. Cada una planta una semilla en una civilización específica, y junto a esta visión hay una cifra, un triángulo con tres números idénticos. 666. La descripción afirma que estos números no representan solo a la bestia, sino a las tres máscaras de la bestia, una para cada era. Un detalle perturbador. Los autores del códice hablan de nombres angélicos que no aparecen en la Biblia. Hablan de un ser llamado Azzacael, descrito como el contador de los ciclos perdidos, y otro llamado Muré, el portador del lenguaje sellado. Estos nombres aparecen junto a frases como el sello fue rasgado en la era de Roma, reactivado en la era del hierro, y será proclamado en la era del oro falso. El lenguaje es poético, pero cargado de códigos, y todos estos elementos estaban condenados a la destrucción total. Las órdenes vinieron de arriba. Las autoridades imperiales veían a los gnósticos como una amenaza a la estabilidad del imperio. Sus libros eran peligrosos porque no enseñaban obediencia.
enseñaban discernimiento, enseñaban que los dioses de los imperios eran, en realidad, usurpadores espirituales. Así que bibliotecas enteras fueron incendiadas, monjes fueron perseguidos. Códices como este fueron rasgados, quemados o enterrados por manos que prefirieron el exilio a la traición de la verdad. Pero este códice sobrevivió. Fragmentado, sí, parcialmente destruido, pero vivo. Y lo que se ha descifrado hasta ahora revela que el 666 siempre fue parte de un plan más antiguo, un plan escondido entre los mitos y los evangelios perdidos. No fue creado en el Apocalipsis, fue sellado en el inicio, codificado en el lenguaje de los ángeles, escondido entre los símbolos de los dioses paganos y ocultado bajo capas de miedo institucional. Tal vez lo más impactante sea lo que el códice dice sobre los propios libros sagrados. Afirma que las escrituras canónicas contienen pistas, que el libro de Daniel, cuando se lee en paralelo con el libro de Enoc y con los fragmentos gnósticos, revela una línea de tiempo oculta. Una que no termina con el juicio final, sino con el despertar de la tercera entidad. Este capítulo del códice termina con una frase casi ilegible. La bestia no tiene un rostro, tiene tres, y cada uno sonríe de manera diferente. Esta frase está seguida de un dibujo extraño. 3 tronos, uno roto, uno en llamas y uno cubierto de oro falso. Cada trono tiene un símbolo, y en la parte superior, la inscripción invertida, Shem Ha-Meforash, el nombre oculto de Dios. El códice es claro en un punto. El número 666 no representa a una sola criatura, sino a una tríada espiritual. 3 entidades distintas, 3 manifestaciones del mismo plan, 3 sellos invisibles que fueron rotos a lo largo de la historia, cada uno marcando una era, cada uno abriendo una brecha para que la corrupción se infiltrara en las estructuras humanas. Y lo más perturbador es que cada una de estas entidades tiene una firma propia, un lenguaje simbólico y un dominio específico sobre el alma de las civilizaciones. La primera entidad es descrita como la corona de la tierra y de la sangre. Apareció en la era del Imperio Romano, y su poder no se manifestaba solo en las legiones, sino en el culto a los emperadores. Era un espíritu que transformaba a hombres en dioses y exigía adoración a cambio de paz. Según el códice, esta entidad se alimentaba de la gloria humana. Su mayor arma era la idolatría institucional. Habitaba templos, consejos y palacios. Era invisible, pero su presencia se sentía en el orgullo de los reyes y en el miedo de los súbditos. Los gnósticos la llamaban Tamen-Ra, el espíritu de la dominación glorificada. No buscaba solo gobernar, buscaba ser adorada como invencible. La segunda entidad surgió muchos siglos después. El códice la llama la máquina de hierro, un espíritu frío, calculador, sin rostro, cuya fuerza no estaba en la religión, sino en la ideología. Emergió durante los grandes regímenes totalitarios del siglo XX. Su alimento ya no era el alabanza, sino el control. Donde la primera quería ser exaltada, la segunda quería ser temida. Esta entidad se infiltraba en los sistemas, en los engranajes de la burocracia, en la lógica de la guerra industrial. Usaba números, algoritmos, cámaras y doctrinas. Según el códice, operaba en paralelo al avance de la tecnología y al colapso de la verdad. Su objetivo era sustituir el alma por la eficiencia, eliminar el espíritu y dejar solo la máquina. Pero la tercera entidad aún está por venir, y es de ella de quien el códice habla con mayor reverencia y temor. Es descrita como el cordero que sonríe con los dientes del dragón. Una figura mesiánica, seductora, envuelta en carisma y promesas.
no surgirá entre tanques o tronos, sino entre cánticos de paz, curaciones inexplicables y discursos de reconciliación. Según el códice, esta entidad no será reconocida como enemiga, será adorada como salvadora. Su poder no se manifestará a través de la fuerza, sino de la luz falsa. Unirá las marcas de la primera y la segunda. La adoración y el control será el punto culminante del engaño. Los textos paralelos del libro de Daniel y del Apocalipsis se alinean con esta visión. Las 4 bestias vistas por Daniel, el león, el oso, el leopardo y el cuarto animal terrible, son reinterpretadas en el códice como reflejos de cada fase del dominio espiritual. La tercera entidad, por lo tanto, no vendría solo como una nueva bestia, sino como la fusión de todas ellas. El espíritu que sintetiza lo peor de cada era, pero con apariencia de redención. El códice afirma que esta tercera manifestación será precedida por un falso despertar espiritual global. Las iglesias se unirán en nombre de la tolerancia. Las creencias milenarias serán adaptadas a una nueva ética, y aquel que surja con las soluciones será recibido con júbilo. Su nombre no será reconocido como maligno, su número disfrazado, pero sus ojos reflejarán el abismo y lo más aterrador. Los 3 sellos ya han sido activados. El primero, cuando Roma se arrodilló ante sus emperadores. El segundo, cuando la humanidad sacrificó la libertad por la seguridad en nombre de ideologías. El 1103 será activado cuando las multitudes clamen por un líder que una todo y a todos, y ese líder no será el Cristo, sino su espejo sombrío. Antes de ser llamado bestia, antes de números e imperios, era luz. Uno de los primeros, un ángel de la más alta orden, moldeado en la gloria, designado para guardar los misterios ocultos del trono de Dios. Su nombre era conocido entre los santos, su presencia era reverenciada y su misión sagrada. Pero algo se rompió. No una rebelión como la de Lucifer, no un enfrentamiento directo, sino una corrupción silenciosa, profunda, que lo transformó en algo que ni el cielo ni el infierno pudieron contener. El códice lo menciona solo como el caído sin nombre, pero los ecos de su existencia aparecen en diferentes escrituras como Abaddon, Apolion, el ángel del abismo. Esta entidad no cayó con los demás ángeles rebeldes, cayó antes, mucho antes. Según el códice, fue el primero en desear encarnar entre los hombres, no por amor, sino para dominar sus voluntades desde dentro. Su pecado no fue desobedecer, fue intentar volverse necesario. No quiso derribar el cielo, quiso ser el puente entre Dios y los hombres bajo sus propias reglas, y cuando se dio cuenta de que no sería adorado, eligió ser temido, eligió esconderse, esperar, y con el tiempo multiplicarse en símbolos, números y máscaras. Los antiguos textos de Enoc hablan de estrellas que dejaron sus moradas, pero el códice va más allá. Dice que una de esas estrellas cayó no para enseñar, sino para copiar la estructura del cielo, copiar la apariencia del Mesías, copiar los ciclos divinos y pervertirlos. Este ángel no desea destruir, desea sustituir. Y su marca es el 666, un código de identidad espiritual que aparece cuando 3 eras son corrompidas bajo su influencia. En el libro del Apocalipsis, capítulo 9, se le menciona como el rey del abismo. Cuando suena la 5ª trompeta, un pozo se abre, y de él sale humo como el de un gran horno. Y de él emerge un ejército liderado por un ángel cuyo nombre, en hebreo, es Abaddon, y en griego, Apolion. El códice interpreta este pasaje como literal y simbólico.
Literal, porque esta entidad está atrapada en una dimensión inferior, aguardando su liberación. Simbólico, porque el pozo representa el inconsciente colectivo de la humanidad, un campo espiritual donde las semillas de la corrupción ya han sido plantadas. En uno de los fragmentos más oscuros del códice se lee: camina detrás del lenguaje. Se esconden los acuerdos, su voz es dulce como consuelo, pero su aliento congela la verdad. El texto habla también de 3 intentos de encarnación. El primero, frustrado en los tiempos de Roma. El segundo, durante los regímenes que negaron el alma y exaltaron la máquina. El tercero, a punto de suceder, y esta última encarnación no vendrá como tirano, sino como unificador, como guía, como salvador. Las cifras que acompañan estas descripciones forman un patrón curioso, un triángulo, con 3 letras en cada vértice, que se combinan para formar un número en hebreo, 666. Según el códice, este número aparece repetidamente en los documentos que fueron sellados o destruidos a lo largo de la historia, siempre vinculado a figuras que buscaban concentrar poder espiritual y político bajo una sola identidad, pero siempre de forma oculta, porque este ángel no quiere ser reconocido, quiere ser aceptado. Esta criatura que alguna vez reflejó la luz de Dios, ahora refleja solo la luz de los deseos humanos. Ya no intenta ascender al cielo, intenta transformar la tierra en su propia versión del paraíso. Un paraíso basado en el orden, la paz forzada, la espiritualidad sin verdad. No grita, sugiere, no aparece en visiones infernales, surge en las soluciones que parecen perfectas, y su mayor estrategia es el tiempo. Esperó. Corrompió lentamente, plantó líderes, religiones, sistemas, y ahora, con 3 sellos activados, prepara su última descenso. El códice termina este fragmento con una visión, y cuando surja, sus ojos no estarán vueltos al cielo, sino a los hombres, porque ya habrá olvidado de dónde vino, y deseará ser recordado como el que nunca cayó. El códice es enfático. El 666 no es un número fijo, no está atado a un tiempo, a una persona, ni a una marca visible. Es un espíritu, una frecuencia, un patrón que se repite en los sistemas creados para sustituir lo sagrado por lo artificial. Y ese patrón, antes restringido a imperios y templos, ahora se infiltra en cada rincón de la civilización moderna de forma tan sutil que pocos lo perciben. El 666 se propaga, no como una profecía futura, sino como una realidad ya presente, enraizada en estructuras que la mayoría aplaude sin entender. Según el códice, esta expansión comenzó cuando la humanidad cambió el discernimiento por la conveniencia, cuando los datos se volvieron más valiosos que los secretos del alma, cuando la espiritualidad fue sustituida por algoritmos de comportamiento. El número pasó a existir no en la piel, sino en la programación, no en la frente, sino en los sistemas de creencias. Está en las estructuras de vigilancia, en las plataformas que capturan deseos y los venden como identidad. Está en los contratos silenciosos que cambian libertad por seguridad y en la cultura que celebra la apariencia mientras silencia la verdad. Un fragmento del códice describe la nueva forma de la bestia como espejo romano. No una nueva Roma, sino la antigua Roma disfrazada de modernidad. El culto a la imagen permanece, pero ahora en pantallas. El imperio permanece, pero ahora sin bandera. Y el espíritu de adoración continúa, pero no a Dios, sino al propio yo. Los influencers se convierten en guías. Las sensaciones sustituyen a las convicciones. Y el nombre de la bestia es olvidado, porque todos ya aceptan su forma de pensar. El códice presenta símbolos que conectan el 666 con la idea de una moneda digital global,
pero va más allá. No acusa a las tecnologías, revela intenciones. Muestra cómo los sistemas son construidos para vigilar, moldear y absorber almas, no con cadenas, sino con ofertas. La bestia no impone, seduce, ofrece soluciones, promete un mundo sin dolor, sin conflicto, sin religión, porque en el fondo desea un mundo sin Dios. Este mapa de la bestia, como se le llama en el manuscrito, está dibujado sobre los pilares de la globalización, la integración digital, la reingeniería moral, pero su base espiritual está en una sola idea: control absoluto disfrazado de libertad. El número 666, por lo tanto, no aparece como etiqueta, aparece como patrón de repetición. Un ciclo que comienza con promesas, pasa por la dependencia y termina en la pérdida de la verdad. En una de las visiones registradas en el códice se describe la construcción de 3 torres sobre la tierra. Cada torre representa un área dominada por la bestia: la torre de la economía, la torre de la comunicación y la torre de la fe adulterada. En sus bases, multitudes celebran, conectadas por dispositivos que emiten un sonido constante. Un zumbido que, según el autor, es la frecuencia del 666, resonando en los oídos espirituales de quienes han perdido la sensibilidad para el discernimiento. La bestia en este tiempo no vendrá como figura mitológica, será institucional, invisible, integrada al cotidiano. Su influencia será celebrada como progreso, sus valores enseñados como ética universal y su imagen adorada, no con velas, sino con clics, hashtags y votos. El mundo, según el códice, no será conquistado por la fuerza, será entregado por voluntad propia. Y aquí es donde la advertencia se vuelve clara. El número ya está entre nosotros, y aquellos que solo buscan señales externas probablemente lo aceptarán en su interior sin darse cuenta, porque el verdadero sello de la bestia no es físico. Es la sustitución del espíritu de la verdad por el espíritu del sistema. Es la inversión de los valores del cielo en nombre de una supuesta nueva era. El códice concluye este capítulo con una frase inquietante: la bestia ya no necesita esconderse, porque el mundo la reconoce como solución. Y deja implícita la pregunta: ¿cuántos ya están marcados sin saberlo? Vendrá como respuesta. Cuando los sistemas colapsen, cuando las religiones ya no ofrezcan esperanza, cuando las guerras parezcan inevitables y la humanidad clame por una nueva luz, surgirá. Y no traerá terror, traerá alivio, cura, unidad, una sabiduría tan elevada que incluso los elegidos, por un breve momento, dudarán. Este es el falso Mesías, la tercera entidad del códice, el último sello. A diferencia de las otras manifestaciones, esta entidad no usará coronas ni ejércitos. Su autoridad será su presencia, su mirada, su compasión artificial, su discurso tan semejante al de Cristo que confundirá incluso a los estudiosos de la fe. El códice lo describe como la luz de un sol muerto, algo que brilla, calienta e inspira, pero cuya origen ya fue consumido por la oscuridad. La descripción más aterradora es que será la convergencia de las 2 entidades anteriores. Heredará la gloria del imperio y el control de la máquina, y por encima de eso traerá una apariencia mesiánica. El manuscrito dice: hablará de paz, y su paz será una jaula dorada, sanará heridas, pero traerá en sus manos los genes del abismo. Es decir, no vendrá como enemigo de la fe, vendrá como su imitación más sofisticada. Las bases para su llegada ya están siendo preparadas, espiritualmente, por la dilución de la verdad. Las doctrinas se fusionan en filosofías universales, y el nombre de Jesús se convierte en un símbolo más en un mar de significados. Teológicamente, por la relativización del arrepentimiento. La cruz se presenta como metáfora, el infierno como invención,
la salvación como herencia genética y no como redención. Y detrás de todo esto, un sentimiento global. Necesitamos alguien que una al mundo. Esa expectativa es el escenario perfecto. El códice muestra que la tercera entidad no surgirá de forma tradicional. No será revelada en Jerusalén ni en Roma. Surgirá a través de conexiones digitales, movimientos sociales y convergencia interespiritual. Será celebrada antes de ser identificada, y cuando sea reconocida ya será demasiado tarde, porque su aceptación será un sello, no en el cuerpo, sino en el espíritu. Las profecías de Daniel se vuelven perturbadoramente cercanas al contenido del códice. El cuerno pequeño que se exalta, que derriba a otros reyes, que habla arrogancias contra el Altísimo, encaja perfectamente con esta figura. Pero el códice va más allá. Afirma que esta entidad es el último intento del ángel del abismo de encarnar por completo. Una fusión entre carne, código y espíritu. Un cuerpo programado para engañar, un alma vacía de verdad y un espíritu cargado de señales falsas. Los milagros de este falso Mesías no serán ilusiones simples, serán reales. Hará llover donde hay sequía, restaurará la vista, traerá reconciliación entre enemigos antiguos, y todo esto con una narrativa de redención colectiva. No hablará de pecado, hablará de evolución. No exigirá arrepentimiento, pedirá alineación. Su evangelio será suave, inclusivo y absolutamente condenado por el cielo. En el códice hay una descripción enigmática, y traerá en su frente una luz que no será del cielo, y todos dirán, Él es. Pero aquel que vea con ojos del Espíritu sabrá, pues la luz de la mentira brilla solo hasta la consumación. Esa es la clave. Discernimiento. La bestia final no parecerá un monstruo. Parecerá el deseo más puro de los hombres. Salvación, sin cruz, gloria sin renuncia, paz sin verdad. Y así como el Cristo verdadero fue precedido por Juan el Bautista, esta figura será precedida por precursores espirituales, voces que sonarán como libertadoras, predicadores carismáticos, líderes religiosos que abrazarán a esta entidad como cumplimiento de la promesa. Muchos serán engañados no porque sean malos, sino porque no buscaron la verdad con profundidad. El capítulo termina con una advertencia del códice. La bestia no tendrá cuernos, sino carisma. No vendrá con fuego, sino con fórmulas. Y los que no disciernan serán sellados sin darse cuenta. Y en este punto, la línea entre lo físico y lo espiritual se vuelve casi imperceptible. Si existe un sello maligno, también existe una contracifra. Si hay una marca espiritual que condena, también hay una que protege. Y el códice termina su revelación señalando esta clave oculta, no como fórmula mágica, sino como un mapa de discernimiento. Porque la bestia opera en el engaño, pero el Espíritu de Dios opera en la revelación. Y lo que estaba sellado ahora está siendo revelado. En el corazón de la contracifra está el número 777, mientras que el 6 representa al hombre incompleto, el 7 es el número de la plenitud divina. 3 sietes no simbolizan solo perfección, simbolizan la plenitud de Dios Padre, Hijo y Espíritu, donde el 666 es la Trinidad profana de la corrupción espiritual. El 777 es el sello celestial de los que pertenecen al reino. El Apocalipsis, capítulos 7 y 14, habla de este sello. No se impone por miedo, sino que se concede por fe. No se marca en la carne, sino en la frente espiritual de los siervos del Altísimo. No dañéis la tierra, ni el mar, ni los árboles, hasta que hayamos sellado a los siervos de nuestro Dios en sus frentes. Este sello es protección, pero también separación. Marca a los que no se doblegarán ante el sistema, a los que no venderán su conciencia por comodidad.
a los que no confundirán la falsa luz con la verdad eterna. El códice dice que esta contracifra se activa no por obras externas, sino por tres pilares: oración profunda, sabiduría revelada y separación intencional del sistema. La oración, no como rutina, sino como intimidad con el Espíritu. La sabiduría, no como conocimiento humano, sino como revelación de las Escrituras en el momento preciso. Y la separación, no como huida del mundo, sino como discernimiento de lo que debe ser rechazado, aunque parezca bueno. Uno de los fragmentos más conmovedores del códice afirma: los sellados caminarán entre los engañados, pero no serán tocados, pues su luz no vendrá de fuera sino de dentro, y su nombre estará escrito en un lugar que ninguna bestia puede borrar. Esa es la esencia de la contracifra: ser identificado por Dios, ser reconocido en el cielo, ser sellado no con símbolos visibles, sino con verdades eternas. En contraste con el número del hombre que busca dominar, la contracifra lleva al servicio. Mientras el espíritu de la bestia quiere elevar el ego, el espíritu de Dios forma siervos. Mientras el 666 construye torres, el 777 levanta altares. Y es en esos altares, en secreto, donde el sello es liberado. No por mérito, sino por gracia. No por posición, sino por rendición. Al final del códice hay una página fragmentada, rasgada en los bordes, casi ilegible. Pero en ella se lee: el número del hombre será quebrado por aquel que viene con el nombre que nadie conoce. Esta frase resuena con Apocalipsis 19, donde el jinete fiel y verdadero desciende del cielo con un nombre escrito que nadie conoce, salvo él mismo. La verdadera victoria no está en descifrar al enemigo, sino en seguir al Cordero que venció desde antes de la fundación del mundo. Esta contracifra no será aceptada por las masas. Exigirá renuncia, exigirá visión espiritual y sobre todo exigirá valentía para no doblegarse, porque el verdadero sello de Dios es invisible para el mundo, pero visible para los cielos. No trae aplausos, trae separación, no trae comodidad, trae cruz. Pero es a través de él que los que resistan serán preservados hasta el fin.